Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe. Esta es otra conversación sobre el liderazgo y la iglesia. La pregunta de hoy es una buena pregunta. Es esta. Yo me congrego en una iglesia que tiene 56 años de existir y no pasa de 50 miembros. Lo mismo pasa en todas las iglesias y después nombra una denominación. ¿Qué pasa, hermano? Es la pregunta. ¿Qué pasa cuando una iglesia no crece? Hay iglesias de otras denominaciones que en un periodo de 7 años se le congregan 3,000 personas, por lo tanto tienen que realizar 2 servicios. La pregunta es, ¿qué pasa cuando una iglesia no crece? Y lo que aumenta la frustración en esa pregunta y la urgencia en la pregunta es que uno puede mirar alrededor y observe que hay otras congregaciones que están creciendo, que crecen no solo un poquito, pero bastante. Y uno dice, ¿qué pasa? ¿Estamos haciendo algo mal? Esa es una buena pregunta. Yo tengo algunas ideas en cuanto a la causa de ese problema. Y algunas son cosas que hay que corregir y otras son cosas que están en manos de Dios y que no podemos corregir. Para empezar, me gustaría decir que esta pregunta viene de un deseo muy bueno. Es el deseo de Dios. El Dios que no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. El deseo de Dios que mandó a sus hijos a ir por todo el mundo y proclamar el evangelio. Este es el deseo de Dios y debe ser nuestro deseo también, que la iglesia crezca. A veces uno del líder quiere que la iglesia crezca por malos motivos, por malas razones, porque uno quiere más gente o quiere más fama o quiere más gente que le escuche, pero ese de vez en cuando viene del orgullo y el egoísmo dentro de uno, pero muchas veces, y yo diría, a lo mejor la mayoría de las veces, cuando sentimos este deseo, cuando tenemos ambición por el reino, es porque nosotros queremos que personas que hoy están en camino al infierno se lleguen a ser hijos de Dios. Eso es lo que deseamos. Eso es un buen deseo. Entonces, al hermano que hizo la pregunta, quiero animarte por decir que tú estás pensando y deseando lo que Dios desea, que es que más personas entren en su familia. ¿Por qué no crece una iglesia? Hay varias razones que podrían ser la causa, o una de ellas podría ser la causa, y cada caso es diferente y puede haber varias causas y varias razones. Una es, puede haber pecado en el liderazgo o en la iglesia. Puede haber pecado y puede ser que Dios está manteniendo la iglesia sin frutos por lo mismo, porque hay pecado y hay que buscar ese pecado y sacarlo. Pero esa no es la única razón y no siempre es por pecado en el liderazgo cuando no crece la iglesia. Hay muchas otras razones. No es siempre por pecado, porque a veces cuando hay pecado en el liderazgo, la iglesia crece mucho, como si Satanás estuviera ayudando a esa iglesia a crecer para que cuando caiga el líder, más personas caigan. Entonces es una dinámica un poco complicada. Otra razón puede ser, y yo no estoy diciendo que ninguna de esas razones es la razón en el caso de esa pregunta. Solo esas son algunas de las razones y a lo mejor hay otras que vas a pensar. Otra razón es pereza. A veces nos acomodamos, tenemos un edificio, tenemos un grupo de personas, podemos pagar la renta o tenemos todo ya cómodo y no sentimos la necesidad de llevar el evangelio a más personas y nos quedamos cómodos y no trabajamos. Esa es otra razón. Y eso es algo que tenemos que corregir con la palabra, con exhortación, con ánimo, con liderazgo. Este es uno de los grandes propósitos del liderazgo de la iglesia. Nosotros tenemos que capacitar a los santos para la obra del ministerio. Tenemos que motivar y tenemos que inspirar y tenemos que equipar. Y bueno, este es lo que tienen que hacer los líderes. Otro es que es un enfoque equivocado. A veces las iglesias, y fácilmente caemos en eso, en tener un enfoque equivocado. En vez de estar enfocado como iglesia en la persona de afuera, nos enfocamos en las personas de dentro.
hacemos las cosas que a nosotros nos gusta, de la forma que nos guste. Hacemos iglesia para nosotros. Hacemos que esa comunidad tenga como su propósito principal mantenernos cómodos y felices y a gusto. Y la verdad, Jesús no nos llama a eso. Él nos llama a llevar el evangelio a personas lejos de Él y a enseñarnos mutuamente a seguir a Él, a ser más y más como Él. ¿Y cómo era Él? Él era un misionero. Él llevaba el evangelio a todas las personas alrededor de Él y Él iba a las personas lejos de Él. Él y sus discípulos, Jesús y sus discípulos, no estaban enfocados principalmente en ellos mismos y en cuidar de lo suyo. Estaban enfocados en lo de afuera. Y en el camino, Él enseñaba y guiaba a los suyos. Entonces, un enfoque equivocado para el crecimiento en la iglesia. Otro es, otro tiene que ver con Dios. Recuerda la parábola del sembrador. Uno siembra la semilla, uno habla de Dios, pero hay otro factor que es el corazón humano. Hay corazones que están abiertos y corazones que están duros. Hay personas que pueden escuchar el evangelio por años y nunca llegar a tomar una decisión de arrepentirse, bautizarse, de entregarse a Jesús. El corazón humano es un gran factor y a veces hay lugares y grupos y temporadas y situaciones en que hay mucha dureza en los corazones y el evangelio no entra. No siempre podemos echar la culpa al corazón de las personas. A veces el evangelio no entra porque no estamos demostrando el evangelio, porque no estamos diciendo claramente cómo tomar sus decisiones y tomar los pasos y entrar en el evangelio. A veces no entra porque no representamos bien el evangelio, pero a veces por los corazones. Y yo dije, eso tiene que ver con Dios, porque Dios es quien ablanda los corazones y abre los ojos y hace que uno quiere recibir el evangelio. Dios convierte a las personas que están lejos de Él. Entonces uno puede ser que cuestión de los corazones de las personas alrededor. Otro es que Dios es soberano. Eso tiene mucho que ver con el último de los corazones, pero también Dios decide cuáles son las iglesias que van a crecer y cuáles son las que no van a crecer en número. Dios determina cuándo van a crecer y cuándo tienen que perseverar sin números y sin crecimiento numérico. Dios decide eso y por una variedad de razones. Uno a veces puede ver para atrás y darse cuenta de que por orgullo, por inmadurez, antes en mi vida, también todavía nosotros como líderes tenemos orgullo y madurez, pero uno puede ver para atrás y decir, si Dios hubiera bendecido en términos de números en ministerio en ese tiempo, mi orgullo se hubiera inflado. Tal vez yo me hubiera arruinado como líder con esa clase de frutos. No sabemos por qué Dios hace lo que hace, pero Dios es soberano, aun con el enfoque correcto y una congregación de personas trabajando duramente y tratando de hacer todo lo que puede hacer, y líderes que están dedicados a la santidad, que no tienen pecado escondido. Y a veces Dios no bendice con frutos en diferentes temporadas y diferentes tiempos del ministerio. Entonces Dios determina cómo y cuándo crece. Y otra cosa es que todo fruto no es número de personas. Hay fruto que viene por perseverar. Hay fruto que viene por crecimiento. A veces Dios prepara a un grupo de personas a través de tiempo y su perseverancia y su aprendizaje en ese tiempo. Dios prepara a esas personas para el crecimiento en números y después va preparando a ese grupo y puede haber tiempos en que no se siente, no se ve los grandes niveles de números que suben y más personas, pero Dios está haciéndonos crecer de otra forma internamente, haciéndonos estar preparados para lo que viene en el futuro. Hay muchas razones que no crece. Yo creo que yo tengo unas ideas que tienen que ver con cómo
cómo trabajar, si estamos experimentando o no los frutos visibles de números, de personas convirtiéndose, de gente arrepintiéndose, bautizándose. Y yo creo que voy a dejar eso para el próximo video. Para este video yo creo que tengo que decir eso. Terminamos con esa idea. No importa si crece o no la obra en ese momento. Lo que importa es que nosotros seamos fieles y que confiemos en Dios y que trabajemos duro. No importa si está creciendo o no, que trabajemos como si estuviéramos colaborando con el Rey del universo para levantar su congregación de personas, porque eso en realidad es lo que estamos haciendo, y Él controla los resultados y Él determina cuando vienen nuevas personas y no. Que trabajemos duro en el reino de nuestro Señor y confiemos en Él y que Él se encargue, y Él sí siempre se encargue de los resultados. Que Dios se bendiga. Nos veremos en la próxima. Y antes de irnos, de cortar el video hoy, quiero recordarte que si tú tienes una pregunta, mándame la pregunta al correo electrónico de preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com, y yo haré un video y contestaré tu pregunta. Que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima.